Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. Esta semana vamos a hacer una ganzúa eléctrica para el ganzúado deportivo, pero primero vamos a ver su poder de apertura. Aquí podemos ver cómo ha abierto el bombín sin problemas. Bueno, ¿qué necesitamos para realizarla? Pues muy sencillo, unas pilas con su adaptador, motor eléctrico, una ficha de electricista, destornillador, bombín con sus llaves y ganzúas. Esas ganzúas, bueno, las hemos visto ahí en un... Bueno, ahí dejo la miniatura y si no en la descripción del vídeo y sabréis cómo las hemos hecho en otro vídeo. ¿Qué hemos hecho? Romper la ficha y sacar el hierro. Esto es para que el eje sea asimétrico y oscile y vibre. Bueno, vamos a quitar una pila porque será, digamos, el interruptor de nuestra ganzúa eléctrica. Cuando está puesto, pues funciona y cuando no, no. Ahora estamos uniendo los cables eléctricos del adaptador de pilas hacia el motor, ¿vale? Ahí no funciona, en poner la pila pues empieza a girar, ¿vale? Pues aquí ya tenemos nuestro motor vibrador. Ahora ponemos ahí el trocito de la ganzúa, que no es ni más ni menos que un trozo de alambre de este que viene en los limpiaparabrisas. Lo dicho, en la descripción del vídeo o en la miniatura podréis ver cómo se hace, de dónde sacarlo. Pegamos todo el conjunto, es súper sencillo, ya veis, adaptador de pilas con sus pilas o baterías, motor que vibra y la varilla esta de los limpiaparabrisas. Y ya está, vibrando a tope, y esto lo que hará es que los pines, en este caso lleva 5 pines la cerradura, los hará rebotar hasta que pues se encajen, bueno, digamos, liberen el mecanismo. Aquí podemos ver que la cerradura es correcta. La ponemos aquí en el tornillo este para que no se mueva, perfecto. Y vamos a empezar con el test 01. Vale, pues nada, aquí tenemos nuestra ganzúa eléctrica. La he modificado porque le he quitado 2 baterías, ya que el motor es de 3 voltios y con 6 se me calentaba mucho. También le he puesto un par de bridas para que sujete bien la varilla y ya está funcionando. La manera de proceder, pues ponemos el tensor este, que es lo que va a girar el bombín. Una vez que esté liberado, veis que está bien cerrado. Metemos la varilla hasta el fondo, que toque los pines. Y bueno, tampoco cuesta nada, es que eso vibra como loco y enseguida los va colocando los 5 pines en este caso, uno detrás de otro, y enseguida libera el mecanismo. Aquí vemos otra toma, veis, está cerrado. Otra manera que, bueno, yo creo que es más rápida y más sencilla. Metemos la ganzúa eléctrica, luego el tensor, vamos jugando un poquito y en menos que nos demos cuenta ya habremos liberado el mecanismo. El ganzúa deportivo básicamente se trata en esto, en conseguir sin mediación de la llave el abrir una cerradura, ya sea pues similar a esta que vemos o de un candado, y bueno, pues es competiciones de a ver quién consigue abrir la cerradura en el menor tiempo posible. Bueno, aquí tenemos nuestra ganzúa eléctrica casera al 100%, súper sencilla, y para hacer competiciones pues oye, es un juguetito, algo que nos puede entretener y nada, espero que os haya gustado. Pero si os queréis pasar por el canal de Llega Armas, hemos hecho unas modificaciones a unas pistolas de agua. De hecho son unas pistolas de agua tuneadas y bueno, seguro que os gusta porque el resultado final es espectacular. Bueno, ahora sí, nos vemos, hasta la semana que viene, compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.